Hola a todos, hoy quiero hablarles de un método clave en el mundo de la álgebra numérica y la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Es el método iterativo de Jacobi. Este método tiene una particularidad interesante. Se basa en un proceso de aproximación sucesiva que resulta muy útil, sobre todo cuando trabajamos con matrices grandes o dispersas. Si alguna vez han tenido que lidiar con un sistema de ecuaciones lineales extensos, saben lo tedioso que puede ser y aplicar métodos tradicionales como la eliminación de Gauss o la factorización LU puede ser complicado. Entonces, aquí es donde el método de Jacobi se vuelve muy práctico. Y bueno, entonces, ¿en qué consiste el método de Jacobi? Bueno, lo que hacemos es partir de una solución inicial estimada y a partir de ahí iterar para refinar esa solución poco a poco. Este proceso de iteración nos permite acercarnos cada vez más a la solución real del sistema, siempre y cuando se cumplan ciertos criterios que veremos más adelante. Y bueno, el método se basa en la idea de despejar una variable en cada ecuación y luego utilizar estos valores en las iteraciones subsiguientes. Sea el sistema de ecuaciones lineales a de x igual a b, donde a es la matriz de coeficientes, x es el vector de incógnitas y b el término independiente, en la ecuación anterior se puede sustituir a la matriz a por la suma de dos matrices. Y bueno, aquí vemos que donde D es una matriz cuyos elementos son cero, excepto los ubicados en la diagonal, que corresponden a los elementos de la matriz A y R, que es una con ceros en la diagonal y sus elementos restantes coinciden con los respectivos de A. Y aquí tenemos las matrices que podemos analizar. Y bueno, continuamos. Entonces aquí sustituyendo la ecuación uno en 2, aquí tenemos nuestra ecuación uno. En la 2 tenemos D más R por X es igual a B. Si despejamos el término de D, tenemos dx igual a b menos r de x y premultiplicando por la matriz la inversa d a la menos uno por d de x igual a d menos uno por b menos rx. Nos da como resultado x igual a d a la menos uno por b menos r de x, donde vemos que la ecuación 9 no aporta una solución para el sistema por sí misma y se observa desde la óptica del álgebra matricial. Sin embargo, sí se aplica desde una forma recursiva, donde x a la k más uno es igual a d a la menos uno por b menos r de x a la k. Y bueno, más explicado es para k igual a 0,1,2 hasta n, donde x a la k representa un vector solución inicial y x k más uno es una aproximación posterior a x a la k. Se puede constatar claramente que la ecuación 10, que es la que tenemos en la parte de arriba, es totalmente representativa de un método de aproximaciones sucesivas. En esta última ecuación, en la número 10, requiere de un breve análisis para su aplicación práctica. En principio, la matriz D solo posee elementos diferentes de cero, que corresponden a los propios de A, en su diagonal principal. Es fácilmente comprobable que la matriz inversa de A a la menos uno también posee únicamente valores diferentes de cero en su diagonal principal, y que corresponden a los recíprocos de los ubicados en la matriz A, es decir, serán uno sobre A la I. Y bueno, aquí vemos el desarrollo del despeje para todos los casos, desde x1 hasta xn y cómo se aplicaría, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, b1, luego b2, b3 hasta bn y las restas de todos los elementos de esas, pues de la matriz, vaya, hasta que x es igual a k. Y si notamos aquí va de 1, 2, 1, 3 hasta 1n, luego es 2, 1, 2, 2, 2, así hasta 2n. Luego 3,1, 3,2 hasta 3n y todos en el denominador es A11, A22, A33 hasta ANN, ¿no? Entonces, el método de Jacobi propone que el vector inicial x0 se iguala a cero. A partir de esta propuesta, el vector siguiente será x1 con bi sobre ai, es decir, el elemento independiente entre el coeficiente de la diagonal principal para cada ecuación. Y aquí vemos cómo se ha expresado x a la uno, ¿no? Este vector x1 se sustituye en las ecuaciones del desarrollo del despeje obteniéndose el siguiente vector, que es x1.
El proceso se realiza consecutivamente hasta que la norma entre dos vectores consecutivos sea menor que cierta tolerancia preestablecida. Y la norma se calcula como, bueno, aquí tenemos, ¿no? La norma para calcular eh, delta. Y será toda esta suma. Y por último, vemos el criterio de convergencia del método de Jacobi. El método de Jacobi es susceptible de de los efectos del pivoteo. En consecuencia, su criterio de convergencia lo conforman los criterios de la diagonal dominante, mismo que posee dos condiciones. Bueno, tiene una condición que debe ser necesaria, que es que el elemento ubicado en la diagonal principal de cada ecuación sea mayor en valor absoluto que el resto de los elementos de la misma ecuación, como podemos notarlo aquí. Y por último, una condición de suficiencia, que el elemento ubicado en la diagonal principal de cada ecuación sea mayor en valor absoluto que la suma del resto de los elementos de la misma ecuación. Un detalle importante que siempre hay que tener en cuenta es que el método de Jacobi no siempre va a converger a una solución, especialmente si la matriz no es diagonalmente dominante. El criterio de diagonal dominante se cumple cuando los elementos en la diagonal principal de la matriz son mayores que la suma de los elementos en sus respectivas filas, que es como ya pudimos ver aquí. Si este criterio se cumple, podemos estar seguros que las iteraciones eventualmente convergen a una solución. Y bueno, en resumen, el método iterativo de Jacobi es una herramienta poderosa, especialmente cuando trabajamos con grandes sistemas de ecuaciones donde otros métodos pueden volverse poco prácticos. Aunque la implementación puede ser sencilla, su efectividad depende mucho de las características de la matriz, que son estas condiciones que ya notamos aquí. Sin embargo, es un excelente ejemplo de cómo las matemáticas y los métodos numéricos nos permiten abordar problemas complejos de una manera iterativa y aproximada, en lugar de buscar soluciones exactas de inmediato. Así que si están buscando un enfoque iterativo para resolver sistemas de ecuaciones lineales, definitivamente conviene mucho más el método de Jacobi. Y bueno, también tenemos un código en Python que podemos notar. Y bueno, si este es el código, ¿no? Primero, aquí se define la matriz de coeficientes A y el vector en términos independientes B. La matriz A, como notamos, es de 4 por 4, lo que implica que tenemos un sistema de cuatro ecuaciones lineales con cuatro incógnitas. El vector B contiene los valores de los términos independientes de cada una de las ecuaciones. Lo que tenemos aquí de NP ceros es si inicia el vector de incógnitas X con valores iniciales de ceros. En este caso, se asume que el vector inicial es X igual a 0,0,0,0. Continuamos con los parámetros del método. El de tolerancia es el valor que define cuando las iteraciones han alcanzado un nivel de precisión suficientemente alto. En este caso se busca que las diferencias entre iteraciones consecutivas sean menores a 10 a la menos 10. También es que tengamos el número máximo de iteraciones permitidas. Si el algoritmo no converge antes de alcanzar este número, el proceso se detiene. Y bueno, ya en resumen, este código implementa el método de Jacobi para resolver el sistema A por B igual A por X igual a B. Parte de una solución inicial en donde X es igual a 0 y en cada iteración actualiza el vector X hasta que la diferencia entre dos iteraciones consecutivas sea suficientemente pequeña, según la tolerancia. Y el proceso se repite hasta que converge o alcanza el número máximo de iteraciones. Bueno, si lo corremos, nos dice que el sistema de ecuaciones de 4 por 4 por la matriz de 4 por 4 convergió en 25 iteraciones y nos da estas soluciones aproximadas para cada uno de los valores como que empezamos con cero. Y bueno, nos regresa el cero y por eso, bueno, se cumple aquí el código. Y bueno, eso será todo de mi parte sobre el método iterativo de Jacobi. Muchas gracias.